Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Felices los dominicanos por el rescate de los dos mineros que estuvieron 10 días sepultados en un túnel a 90 y qué sé yo cuántos metros de profundidad en la loma, en una loma de Monseñor Noel, donde se explotan yacimientos mineros. La compañía Cormidón, junto con las autoridades dominicanas, junto con voluntarios, junto con la asistencia internacional de Canadá específicamente en este caso, lograron salvar con vida a estos dos mineros que quedaron atrapados. Un dominicano, Gregory Alexander Méndez, y un colombiano, Carlos Yepes, quedaron atrapados allí. Desde el mismo primer momento que ocurrió el derrumbe que los sepultó, aunque tenían una galería bastante amplia donde podían moverse, no estaban atrapados, no estaban heridos, la rápida intervención de la empresa Cormidón, hay que ratificarlo, en favor de sus empleados, dicen sus ejecutivos, se paralizó toda la operación minera que se estaba realizando para concentrar todos los esfuerzos en rescatar a sus mineros, a sus hombres. El presidente de la República había acudido ya el viernes pasado a estar ahí para darle aliento a los mineros, con los que se tenía comunicación, se le estaba pasando, tenían capacidad de oxígeno, agua, una dieta incluso balanceada para que no sufrieran ningún tipo de situación estomacal o debilidad. Fueron bien atendidos, comunicación constante, le pasaron radios y teléfonos celulares. Una situación realmente combinada logró que estos dos mineros salieran airosos al mediodía de hoy, específicamente a las 11:16 de la mañana, luego de 10 días sepultados. Enhorabuena. Veamos un poco de esto que representó la salida de estos mineros, incluso lo que dijo el presidente Luis Abinader, quien estuvo presente en el momento de la salida de los mineros. Rogándole a Dios y que estaban en oración. Y todo el país pendiente de ustedes. Así que muy contento. El Heavy y el Chimba. Bueno, el Chimba. ¿Y la familia vienen ahora? Sí, pues está esperando creo que allá en la clínica. Allá, ok. En Ramón de Lara, señor. En el Ramón de Lara. Sí, señor. Bueno, pues vamos a proceder. Ustedes lucen bien. Ustedes ellos pueden bailar. Hubo alguien que me dijo que hasta una cerveza se toma. Y lo más chévere es que cuánta mujer hermosa y linda. Esto parece un jardín, ya tú sabes. Bueno, lo importante es que ustedes, vamos a chequearlo y que vengan. Allá en el Ramón de Lara está todo listo. Sí, señor. Y la familia está allá. El director de... Muchas gracias. Ahí conociendo poderes, ya sabe, ¿eh? Vale, un gustazo. Un abrazo. Igualmente. Y cuídense, Muchas gracias. prepárense. Y la verdad que estamos sumamente agradecidos de Dios. Muchas gracias a todos. De su familia, conocí a su esposa, estaba muy ansiosa, pero con esperanza. Yo sé que sí, nunca se perdió la Así esperanza. es. Bueno, bien, aquí. Quédese ahí. Gregory. ¿Cómo está la salud? Dios, gracias. Y vamos, que vayan con Dios hasta el Hospital Ramón de Lara, que lo están esperando ya los médicos y su familia. Gracias también a todos los que hicieron esas cadenas de oración en todo el país para que esto fuera hoy lo que ha sido un éxito y una alegría, que estén sanos y salvos. Así que vayan para Ramón de Lara.
Vámonos con este primero. Acá primero con... Acá. Aquí. Dale a ese, dale la vuelta. Un triunfo más del país frente a una adversidad. Porque este episodio puso en atención y en tensión a la generalidad de la sociedad dominicana. Todo el mundo estuvo atento a esto. Expertos mineros, el gobierno de Canadá se portó como una mano solidaria para ayudarnos. Troqueladoras hicieron los túneles, se siguió el procedimiento que hay en esto. Señores, y como bien dijo el presidente el viernes pasado, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y como bien dijeron los ejecutivos mineros, este tipo de accidentes ocurren con cierta frecuencia, donde hay procesos de extracción, de excavación, de búsqueda minera. Lo importante en esto es la actuación rápida, precisa, bien coordinada, bien dirigida, para evitar desgracias mayores, para evitar heridas y hasta la muerte, por asfixia, porque se derrumba y le caen encima las rocas. Y en este caso, que ellos por suerte no resultaron heridos, para mantenerle su salud hasta que fueran rescatados. Recuerden ustedes el episodio de Chile, hace ya varios años, estando el presidente Piñera incluso en su primera gestión. Tuvieron 69 días sepultados un grupo de mineros a quienes finalmente rescataron. Es una labor compleja, difícil, de mucha precisión, porque tienen que perforar para llegar al sitio sin que se produzcan nuevos derrumbes. Y este ha sido un logro, este ha sido un éxito. Qué bueno que salimos airosos de esta prueba. El Banco Central emitió esta semana un informe sobre el paso el movimiento de la economía dominicana, situando en el turismo el avance mayor, en el sector turismo el avance mayor. Ese tema lo vamos a conversar con Carlos Cuello en la segunda parte de nuestro programa, pero quiero en este punto hacer hincapié de cómo plantea el Banco Central que el turismo en su proceso de crecimiento y de recuperación ha sido ese factor puntual. Muchas veces nos quejamos de que el gobierno estaba haciendo más insistencia en la recuperación del turismo que en otras áreas de la economía y de la situación social y política del país. Tenían sus razones y ahí están los resultados hoy. Ha sido el factor puntal principal de esa recuperación y de eso vamos a hablar más adelante. Mientras tanto, en el plano internacional, el tema de lo ocurrido este martes con el allanamiento por parte del FBI de la residencia de veraneo del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, allí en la Florida, es un hecho sin precedentes en los Estados Unidos. El FBI allanando la vivienda, la residencia, su casa majestuosa de veraneo del magnate multimillonario y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en busca de una serie de documentos y papeles que se atribuyen que el presidente Trump, antes de salir de la Casa Blanca, en enero del año pasado, se llevó en unas 15 cajas
documentos que no le pertenecían porque son documentos de Estado y del Estado, del archivo de la Casa Blanca. Se les reclamó públicamente, él devolvió unos documentos, dijo que no sabía, que no podía llevarse eso, bien, y entonces dice la autoridad que muchos de los documentos devueltos estaban incompletos o otros no aparecían. Entonces, en busca de estos documentos, se dio luz verde al FBI. Miren cómo actúan los estamentos en los Estados Unidos al FBI para que hiciera este allanamiento. Un allanamiento que se produce en el momento en que Donald Trump está siendo procesado por los acontecimientos ocurridos el 6 de enero del 2021, del 2021, después de haber perdido las elecciones de noviembre del 2020 y que también fue un hecho sin precedentes. Murieron 5 personas, entre ellos policías, cuando una turba pro-Trump y en cierto modo aupados por el expresidente ocuparon el Capitolio, el Congreso de los Estados Unidos. Un hecho sin precedentes que conmovió a la sociedad y por lo cual hay una investigación federal abierta contra el expresidente Donald Trump, su participación y su responsabilidad en este episodio. Pero también en un momento donde Donald Trump está haciendo una campaña para retornar como candidato presidencial por el Partido Republicano en las elecciones del 2024. Hay quienes dicen que haberle hecho esto a Donald Trump, de haberle hecho este allanamiento sin precedentes, lo victimiza y lo catapulta. Pero hay otras gentes que tienen tensiones en cuanto al resultado. ¿Qué puede esto significar en cuanto a la reacción que pudiera tener la gente de Donald Trump frente a la administración demócrata del presidente Joe Biden? Ya veremos, ya veremos. Pero son cosas que pasan y uno se queda con la boca abierta. Con la boca abierta. Y otro episodio del día de hoy, importante, es el tema del desmantelamiento de varios centros donde operaban mujeres que se prostituían, especialmente colombianas y venezolanas, en una operación que se llama Cataleya. Cataleya es una flor colombiana. Hay una famosa película de una mujer que vio matar, asesinar a su padre por parte de unos sicarios por temas relacionados con las drogas. Ella crece, se especializa y va a la cacería de estos delincuentes, sicarios, narcotraficantes y acaba con todos. Acaba con todos. Y es una trama interesante donde está la persecución de un oficial de la policía que está buscando a esta asesina, que está acabando con estas gentes de la mafia, pero después él entiende, se topa con la realidad y entiende que ella lo que está haciendo es una acción de venganza contra delincuentes que también son asesinos. Mírenla si quieren. Pero esta Cataleya ese es el emblema, una flor colombiana, y se le ha llamado a este operativo Cataleya. 18 personas arrestadas, pero a mí me mueve una reflexión sobre esto. Ciertamente, aquí hay muchas extranjeras y dominicanas que participan en ventas de prostitución de este género. En este caso habían catálogos, o hay catálogos, donde lo mandan a ciertos sitios. A mí me gusta esta, cuesta tanto pasar una hora con ellas, pasar una noche con ellas, pasar un fin de semana con ellas. Porque hay gente que tiene mucho dinero y las paga para hacer su compañía por una hora, por 2 horas, satisfacer necesidades sexuales o pasar una noche con una buena compañía e incluso necesidades sexuales, o pasar el fin de semana con una buena compañía en que haya de todo.
Eso es conocido en la sociedad dominicana, en la gente de clase media alta, la clase alta, porque cuesta mucho dinero. Pasar una noche con una extranjera de estas te puede costar $2,000, $2,500. Pasar una hora con una joven de estas te puede costar $300, $400, $500. Todo depende del grado en que están. Pero se ha desmantelado esta banda en una operación de investigación y se ha hablado de trata de personas. Estaban las personas que están ahí bajo situación de secuestro porque se hablan que fueron rescatadas. Estaban algunas por su cuenta porque querían hacerlo, porque ese es su medio de vida, porque se prostituían. Habrá que determinar y sacar la paja del trigo. Pero conjuntamente con esto, y es lo que yo quiero comentar, esos no son los únicos casos de colombianas y venezolanas. Aquí es bien sabido que por ahí, por Arroyo Hondo, para citar un sitio, hay residencias donde viven principalmente europeas, rusas, ucranianas, polacas, mujeres bellísimas, preciosas, que son damas de compañía, que se prostituyen. Hay sitios donde hay centros de juegos clandestinos, ocultos, clandestinos que mucha gente lo sabe, que muchas autoridades deben saberlo. Se juega, se toma alcohol, una residencia con muros altos, una residencia tipo Arroyo Hondo, que son casas grandes de media cuadra, cerradas, entran los vehículos, ahí se juega, ahí se toma, ahí se juega por internet, hay jugadas por internet, centros de jugadas por computadoras, ahí están estas damas de compañía para servirles, para hacerle compañía, para coquetear con ellos y hasta para después recibir favores sexuales. Entonces, este es un negocio que ha tomado mucho auge en centros turísticos, en el este, funcionan también, con catálogos también, con lugares también, y eso también lo sabe la autoridad. Entonces, uno espera que esta operación Catarella sea el inicio de un proceso de desmantelamiento de situaciones ilegales que se puedan producir en este sentido. Ahora, ¿quiénes son los que acceden a eso? Ahí está el cuello de botella. La prostitución per se en República Dominicana no está prohibida por la legislación. La obligación, el proxenetismo, el rapto, el secuestro de documentos, de situaciones que no dejan salir, eso es otra cosa, eso sí es ilegal. Ojalá que este sea el inicio de un proceso importante de adesentamiento de este tipo de negocios, lo cual yo tengo mis dudas por la calidad y la prestancia, vamos a decir así, de muchas de las personas que acuden a estos lugares buscando esos favores sexuales, buscando esas oportunidades de compañía de una bella dama y principalmente si es extranjera, ahí no hay un problema después de que si salió embarazada, de que si la familia va a buscarte y te va a caer atrás para que tú le des dinero, de demandas de paternidad, de demandas de acoso y de extorsión con tu esposa o con la familia. Entonces, una extranjera, te pasan la noche y se hacen hasta ya clientes habituales. Yo conozco casos de esos porque entre los hombres, entre los amigos, siempre se hacen comentarios de este género. Por eso, muy bien, se ve este operativo contra colombianas y venezolanas. Habrá que determinar los grados de ilegalidad, pero también que sea el paso inicial de una situación más generalizada. Esperemos.
finalmente, en este bloque está el tema de Haití, de cómo se ha removido la opinión internacional en los últimos días sobre la crisis de Haití, al punto de que la OEA emitió un comunicado hoy diciendo que hay que buscar vías de solución, de enfrentar esta situación de lo que ocurre en Haití y haciendo un mea culpa de que la comunidad internacional latinoamericana o la americana en que funciona la OEA no ha hecho todo lo necesario y todo lo posible para ayudar en esa situación del país más pobre de América. En voz de precisamente el secretario general de la OEA, el señor Almagro. Pero también la Casa Blanca emitió un comunicado en boca de su vocera, indicando que la situación de Haití es muy complicada y que la Casa Blanca está preocupado por lo que pasa en Haití. Pero lo dejó en un marco de generalidades y esto después del duro y contundente editorial de The Washington Post del sábado pasado, hablando sobre la situación de Haití y poniendo la mano, el dedo en la llaga de la pasividad de la comunidad internacional, incluyendo del propio Estados Unidos, que han abandonado, han dado la cara, han volteado la cara hacia la situación haitiana. República Dominicana continúa en su campaña de decirle a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, la OEA, la ONU, Comunidad Económica Europea, vayan en ayuda de la situación de Haití, que es una situación explosiva, porque nosotros, los dominicanos, estamos sufriendo seriamente el deterioro cada vez mayor de la situación económico, político, social de Haití, que es un barril de pólvora. Qué bueno que se ven las reacciones. Permítame la pausa. El Ministerio de Salud Pública notificó este martes 335 nuevos contagios, 182 más que los 153 registrados en la víspera y ninguna defunción por esa causa. El total de muertos por COVID-19 en el país se mantiene en 4.384, el 24.61% de los cuales era hipertenso y el 15.90% diabético. Tras 10 días atrapados en la zona sur de la concesión minera de Cerro de Maimón de la provincia Monseñor Noel, fueron rescatados los dos trabajadores, Gregory Alexander Méndez Torres y Carlos Yepes. La corporación minera Cormidón confirmó la salida de Méndez Torres y de Yepes Ospina, quienes habían quedado atrapados tras producirse un deslizamiento de roca mientras laboraban en la empresa el pasado 31 de julio. De acuerdo a lo confirmado por el director de Proindustria, Ulises Rodríguez, el presidente Luis Abinader estará en la ciudad de Santiago en el marco de las actividades del Día de la Restauración y el segundo aniversario de su gobierno, desde donde se dirigirá al país por radio y televisión. República Dominicana registró 383 casos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en 2 años y medio, según reportes periodísticos divulgados este martes. En 2020, justo cuando el país fue declarado en estado de emergencia a causa del COVID-19, fueron tramitados 104 expedientes de esa naturaleza, pero en 2021 la cifra subió a 162, con un incremento de 58 casos. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor,
noticiashorapor.hora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Pues, claro, la economía. La economía es el tema principal, el motor que mueve una población. Si rescataron los mineros, es un tema coyuntural. Si pasó aquello, que pasó aquello, son temas coyunturales. Diario, mes por mes, trimestre por trimestre, semestre por semestre, año por año. La economía es ese motor cotidiano que no cesa. Y el Banco Central acaba de emitir esta semana en su boletín algunas consideraciones sobre el tema de la inflación, la presión de la inflación sobre la economía dominicana. Y hace una explicación el propio gobernador del Banco Central sobre el tema de cómo el turismo ha incidido grandemente en aguantar y frenar el tema de la inflación por el movimiento que genera el turismo a nivel nacional. Para conversar sobre este y otros temas, don Carlos Cuello, como cada semana, aquí en Oye País. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Hay que destacar que el mejor amortiguador para la inflación, con todo y que pierde su poder adquisitivo, es el ingreso. No, claro. Porque lo peor que puede pasar es que... Sí, si no hay ingresos, no hay por dónde medir. Exacto, lo que pasa con la inflación, ¿no? El hecho de que los precios estén altos, sino que tú tengas con qué comprarlo. Comprará claro. menos, pero podrás comprarlo, Claro. ¿no? Y si tienes para comprarlo aún así y compra igual, pues mejor. De hecho, las mediciones que se hacen de la inflación, utilizando la canasta familiar y generando el índice de precio al consumidor, utiliza 5 quintiles o grupos de ingresos. No afecta igual la inflación a todos los grupos de ingresos. No, claro que no. Claro porque que no. el consumo es diferenciado. Claro. Por eso es que tú ves que los gobiernos tratan de proteger lo que son los bienes esenciales. Porque eso sí. La llamada canasta familiar. Eso lo consume todo el mundo. Sí. Y aún dentro de eso hay categorías. Hay categorías, también. No es lo mismo sí, que sí. tú subas los cortes del pollo, como las pechugas y los muslos, a que tú subas el pollo entero con pico y pala. Sí, y todo, ¿no? Sí, correcto. Bien, de todos modos, para el mes de julio, séptimo mes del año, la inflación fue de 0.5. Recuérdate que en el mes anterior fue de 0.64. O sea, luce que va cediendo. Nosotros habíamos adelantado que era de esperar que para el mes de junio, dado el comportamiento, sobre todo del precio del petróleo, la inflación se moderara un poco. Y de hecho, en el mes de julio, repito, fue de 0.5%. Bueno, esto, si tú se lo sumas al 4.8 que teníamos antes, casi 4.9, ya estaría por encima de lo que es la etapa, digamos, el nivel superior de esa media que el Banco Central ha fijado y que ha venido cumpliendo en los últimos años, ¿no? Correcto. El 4% más o menos uno como rango de variación. Correcto. Todavía quedan 5 meses para producir, digamos, reducción en ese nivel de precio de la economía. De todos modos, hay que destacar que la inflación interanual, o sea, de julio a julio, el último año, no calendario en este caso, ¿no? Sí parece que comienza a ceder. De 9.64 se estaría reduciendo a 9.43. Ese es un dato muy alentador. En cuanto a la visión misma que ha planteado la autoridad monetaria. Sí, aunque todavía está casi al doble de lo que es el objetivo meta de inflación. Pero una cosa es que con la proyección que se tiene, estuviera aumentando, estuviera estacionada ahí, a que vaya bajando. Exacto. Entonces, el Banco Central todavía mantiene su objetivo meta de inflación y la esperanza de que podrá cumplirlo. Los grupos de mayor contribución a lo que fue la inflación, transporte 0.61, con todo el que están subsidiados los combustibles. También aquí tenemos los bienes y servicios diversos, 1%, restaurantes, hoteles, 1.10%,
alimentos y bebidas no alcohólicas 0.36, vivienda 45, inmuebles y artículos 0.80. Estos grupos representan más del 80% de lo que es, digamos, la medición del índice de precio al consumidor. Ojalá y se siga manteniendo esta tendencia, ¿no? Y que si bien no logramos ese objetivo meta inflación por las circunstancias que todos conocemos, de un 4, más o menos 1, pero que logremos alcanzar inflación, ahora mismo estamos en un dígito, pero cercana por lo menos a ese objetivo meta inflación. Ojalá y podamos conseguir, si no, un 5, un 6, y con todo y ello estaríamos muy bien situados dentro de lo que es el comportamiento inflacionario en la región. Porque la tendencia es al alza. Claro, y son nuestro punto de comparación inmediato. Tú viste que el Banco Mundial dice que la inflación es una de las grandes preocupaciones a nivel global. Claro, no, y es así. Con todo y que ha bajado un poco la presión con los precios de los alimentos, con la salida de estos barcos de Ucrania y los abastecimientos de Rusia en ciertos renglones, o sea, ha bajado un poco la presión con todo y eso. Eso no ha sido significativo para el nivel de inflación que comenzó a progresar. El problema de la inflación es serio porque algunos economistas lo comparan con la pasta de dientes, que después que usted la saca, no hay forma de entrarla. Y ese es el problema de la inflación. O sea, se sabe cuándo comienza, pero lo difícil es después recuperar la estabilidad. Es complejo y a veces a costa de muchos sacrificios. Pero en la República Dominicana el tema de los combustibles ha sido un motor importante e interesante de cómo el gobierno lo ha mantenido en los últimos abril, mayo, junio, julio, agosto, porque fue el 7 de 5 meses. Sí, de marzo para acá. Sí, 7 meses porque fue a partir de marzo. Sí. 7 de marzo. El gobierno se comprometió en su discurso en la Asamblea Nacional. No, después. En el discurso que hizo después, el 7 de marzo, después del 27 de febrero. Exacto. El discurso especial aquel que habló de los... Pero ya en la Asamblea Nacional había claro, manifestado su inquietud, claro, ¿no? de enfrentar el problema, ¿no? Que ha afectado la economía en todo el sentido de la palabra. Incluso cuando se habla de los niveles de inversión de la economía, hay que resaltar que de no haberse orientado esos recursos a subsidiar los combustibles, bien pudieron apoyar la inversión. El gobierno se ha quedado corto en su plan de inversión. De hecho, el presupuesto de este año, al igual que del año pasado, la participación, la proporción de inversión se sitúa en un 13%. Y de lo que se le asigna, se le había estado desembolsando por debajo, por lo menos en el primer semestre, ¿no? Entonces, hay que resaltar que en esta semana, bueno, las últimas 3 semanas, los combustibles se han mantenido congelados los precios. Por ejemplo, el premium, que es el más alto, se mantiene en 2.93, por debajo de los 300 pesos el galón, ¿no? Pero el subsidio, que ¿a cuánto bajó? Tú recuerdas, 450 para la semana del 4 al 12. Que llegó un momento hasta 1.000 y pico. Claro, pero muy por encima de los 1.300, 1.400 millones. Sí. Llegó un momento. Sí, incluso con todo y que el compromiso fue de que entre el rango de 85 y 115. Pero es que en esta semana también el petróleo se cotizó por debajo de los $90. O sea, y parece que las expectativas son a la baja porque está aumentando ligeramente la oferta. Pero además, lo que nosotros hemos dicho ya en otras ocasiones, cuando un mal dura, uno convive con él. El problema de conflicto de Rusia-Ucrania ya ha caído como en un punto muerto, independientemente. Porque se le buscan las formas de buscar los alivios. Claro, independientemente de que el conflicto en sí deja mucho margen para incertidumbre, de que de la noche a la mañana cualquier iniciativa irracional podría también cambiar por completo el panorama. Y más ahora con las tensiones por lo de China. Pero esa incertidumbre con la que se arrancó el año, la verdad que se han ido despejando, ¿no? Sin dejar de reconocer que han tenido esos efectos sobre el crecimiento macroeconómico, a nivel mundial. Pero es lo que te digo, apenas llevamos un mes más después de la mitad del año y
todavía hay tiempo de recuperar Sí. parte del tiempo, de lo que son, digamos, del espacio perdido. No, y como tú decías la semana pasada y repites ahora, Carlos, si los precios del petróleo se mantienen en esos niveles con tendencia a la baja, eso es un buen aliciente. De todo modo, acumulado ya por concepto de subsidio, van 27.330. Eso es el 75, la 3/4 parte de todos los subsidios Sí, eso es un del dineral, gobierno. eso es ¿no? un dineral. Suponte que logremos, ahora son 450, ahí está por debajo, porque el gobierno estimó entre 9.600 y 15.000 millones. Pero si se mantienen esos niveles, si tú le das un promedio de 500 sí. semanal Es manejable. por 52 semanas, bueno, ese sería el nivel que está ahora para Sí. lo que llevamos, sería para las 52 semanas, Claro. si fuera de 500. Si fuera de 500, sí. No, ahí es manejable. Claro. Ahí es manejable. Pero Claro. lo que sí va subiendo son las tasas de intereses bancarias. Como era de esperarse, tú sabes que los bancos aman a sus clientes, pero también tú debes saber que el amor y el interés, Llegaron al campo un día. y más pudo, El interés que el amor que le tenía. bueno, esa es la realidad. Sí. Con tasa de política monetaria al alza, es imposible que la tasa del mercado se mantenga bajo. Las tasas pasivas están subiendo. Sí, no en la misma proporción, por supuesto. Sí. Pero aquí incide también la tasa de inflación. Bueno, que es la causante, la detonante de Sí. todo este proceso, ¿no? Es un combo. Claro, el Banco Central está subiendo su tasa de interés como una forma de contrarrestar los efectos inflacionarios que tienen el incremento de los agregados monetarios necesarios, ¿no? Para enfrentar la situación de la recesión económica, evitar el colapso de la economía, como ya hemos dicho en otras ocasiones, y para apoyar la recuperación. Entonces, las tasas bajaron considerablemente en esa coyuntura. Pero eso se sabe que el efecto no deseado es la inflación, como acompañante, digamos, no grato, ¿no? Entonces, como para reducir la inflación, todos los bancos centrales en todo el mundo están retirando parte de lo que fue ese incremento en la masa monetaria. Encabezado por los Estados Unidos. Claro, con tasa del 7,75 en materia de política monetaria, lo cual significa que los bancos, colocando su dinero en el Banco Central, obviamente saliendo de la circulación, pueden obtener ese rendimiento sin riesgo. Cero riesgo. Sí. En el Banco Central no hay riesgo. Costo de evaluación, de cartera, nada de Ahí eso. no hay ¿no? riesgo. Entonces, como es de esperarse, los bancos están subiendo las tasas de interés porque el Banco Central está retirando dinero del mercado. El dinero, como cualquier mercancía, cuando tú restringes la oferta, entonces hay presión al alza de precios y se mantienen los niveles de demanda, porque los niveles de demanda también se afectan, sobre todo tasas altas impactan negativamente sobre los niveles de inversión, Claro, los niveles claro. de consumo de la economía, ¿no? Para que tengamos una idea, en esta semana, por ejemplo, los préstamos, la tasa más alta es la del consumo. La tasa de financiamiento al consumo es la más alta de todas las tasas de préstamo en la economía. Y luego viene, bueno, lo que es la tasa de los préstamos hipotecarios, que es muy sensible a lo que es porque eso mueve mucho el movimiento de la economía, la construcción. Sí. Claro, la construcción, sobre todo, Claro. afectada doblemente, porque está afectada por el lado de los alza de los precios de los materiales y también por el costo de financiamiento, ¿no? Pero la tasa de consumo, por ejemplo, que se mantuvo, anteriormente se había mantenido entre el 15 y el 18, tanto en los años 19, 20 y 21, ¿no? Entre 15 y 18, esa es la tasa más alta, repito. Ahora mismo se está situando en 19.56. Ahí se incluye la tarjeta de crédito, que además de que es un financiamiento al consumo, hay que destacar que también es una fuente digamos, un producto de alto riesgo para la banca. Y ahora creo que más con el asunto ese del chip y la captura de datos electrónicos, que incluso he visto algunos
simulaciones ahí que te pueden robar hasta la... Sí. Siempre el que hace la ley se la tapa. Bueno, entonces, como te decía, el año pasado, 2021, se negociaron préstamos preferenciales hasta un 7, por debajo de un 7. Yo conozco casos de préstamos por debajo de un 7%. Había abundancia de liquidez. Bueno, las ferias de vehículos llegaron a estar colocando hasta un 5. Bueno, yo financié un vehículo al 7.45. Sí. Todavía no me lo he mareado, a un año, ¿no? Y la tasa de política monetaria está al 7.75. Sí. Pero hubo tasas por debajo. Por debajo. Algunas de ellas eran subsidiadas, el Banco Central seguramente mantendrá digamos, ese incentivo para las pequeñas y medianas empresas sobre todo, ¿no? Pero también se han ido recuperando parte de esos préstamos, porque hay que destacar que ya estamos prácticamente 2 años después de la pandemia. No, y las cosas se van acomodando, las situaciones. Claro. Van buscando su nivel. Claro. Pero también los préstamos comerciales han subido, se están situando por encima del 11%, del 12%. Depende mucho también, porque no hay una sola tasa, depende mucho también de la garantía, de la calidad del cliente, de la actividad en la que está el cliente, pero todas las tasas activas, que son las que pagan los clientes, han comenzado a subir. Si bien las pasivas también están siendo revisadas, pero lamentablemente no en la misma proporción y todavía por debajo de lo que son los niveles de inflación. Eso afecta mucho lo que es el rendimiento real, la tasa de interés real, porque cuando tú tienes una inflación de un 9, como la tenemos ahora, en torno a un 9, y te están pagando por ahorro, por certificado, un 4, y el rendimiento es negativo. Claro. Porque la inflación se está comiendo no solamente los intereses, sino parte del capital. Una inflación que incluso está haciéndole daño a las remesas dominicanas, que fue uno de los puntales en el proceso de inflación y en el proceso incluso todavía de recuperación de la economía. Así es. Fíjate, cuando sube la inflación en cualquier economía, eso equivale a una reducción en el poder adquisitivo del ingreso. Claro. En este caso, las alzas de inflación han sido tan significativas que, con todo y que los gobiernos han diseñado políticas de apoyo a los sectores más necesitados y que han subsidiado algunos que otros productos, pero no han podido revertir la situación del impacto en el salario, ¿no? Así es. Entonces, en Estados Unidos la inflación está ahora mismo en sus niveles más altos los últimos 40 años, en torno a un 9.1%. Parece que comienza ligeramente a ceder. Sí. Pero sigue siendo una inflación de un 9%. Y eso afecta a esos sectores que viven del salario semanal que ganan y de ahí lo que envían de remesas. Por donde quiera, como quiera va a afectar. Es cierto que se están tomando las iniciativas para reducirla, pero fíjate, nosotros muy tímidamente ya comenzamos a ver una luz al final del túnel, pero no va a ser de inmediato. No va a ser de inmediato. Y con la agravante de que hasta ahora no se está verificando ese fenómeno, pero las medidas que se toman para contrarrestar los efectos de la inflación tienden a sentirse con mayor intensidad en lo que son los niveles de empleo de la economía. Claro. O sea que ahí se resiente directamente. Porque es lógico, si van a restringir, si se va a reducir el consumo y se va a reducir la inflación, no se puede esperar que con una reducción en el consumo y en la inversión el empleo se incremente. No tiene sentido. A pesar de que en Estados Unidos ahora mismo la tasa de desempleo es de las más bajas de los últimos 50 años. Sí. Un 3.5, casi una tasa natural de desempleo. Pero hay que ver cómo siguen los días. Ya estamos casi arribando al último cuatrimestre del año. Estamos en el mes 8. Y ya viene septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ojalá que los días por venir sean mejores, ¿no? O menos malos. Porque hay días claros, hay días oscuros, días nublados también. No, pues hay días no oscuros, no negros. Sí, lo malo es cuando los días están contados. Don Carlos, por suerte que Julián Roa no está aquí hoy. Don Carlos, gracias por este análisis sobre la situación de la economía en República Dominicana.
como de costumbre, cada semana, nuestro analista Carlos Cuello. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema del allanamiento a la residencia de veraneo del presidente Donald Trump en este martes es la noticia principal que ha acaparado la atención del mundo. La atención del mundo. Con este y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Donald Trump afirmó a través de un comunicado que agentes del Buró Federal de Investigaciones, FBI, allanaron su residencia en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. De acuerdo con reportes, la inspección fue parte de una investigación sobre el manejo de documentos presidenciales altamente clasificados. Mar-a-Lago en Palm Beach está actualmente bajo asedio, allanada y ocupada por un grupo de agentes del FBI, declaró Trump en el comunicado, señalando que nunca antes le había ocurrido algo así a un expresidente de Estados Unidos. La Organización de Estados Americanos, OEA, responsabilizó a la comunidad internacional y fuerzas internas haitianas por la crisis institucional y la conformación de las bandas criminales que hoy asedian ese país. A través de un comunicado de la Secretaría General de la OEA, señaló que el fracaso cosechado por la comunidad internacional durante 20 años de presencia en Haití y abogó por procurar ayuda y acompañamiento para que la nación salga de la grave crisis sociopolítica y de violencia que la aqueja. Un aumento de la violencia relacionada con las bandas armadas en Haití sigue empujando al país más pobre del hemisferio a una crisis humanitaria que es de preocupación para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Las declaraciones son de Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, quien el pasado fin de semana participó en la convención en Las Vegas de las Asociaciones Nacionales de Periodistas Negros e Hispanos. El presidente colombiano Gustavo Petro propuso subir los impuestos a los más ricos de Colombia como parte de un ambicioso proyecto de reforma fiscal, su primera gran propuesta legislativa con la que espera conseguir los recursos suficientes para hacer frente a sus promesas, incluido el combate a la pobreza. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana a esta misma hora en una cita similar. Pasen un feliz resto de esta noche.